En una reciente entrevista con NTN 24, el nuevo canciller de Perú, César Landa, dejó clara su opinión sobre los juicios políticos que se han adelantado en el Congreso peruano contra varios presidentes por supuesta incapacidad moral. Landa, expresidente del Tribunal Constitucional de Perú, sugirió que se trata de un proceso arbitrario y sin garantías. Incluso lo calificó de fraude a la Constitución. César Landa se había referido a la figura de incapacidad moral en una entrevista con NTN 24 en diciembre, cuando el presidente Pedro Castillo se enfrentaba a otra moción de vacancia que finalmente no prosperó. ¿Tiene probabilidades esta moción de vacancia actualmente en este contexto en el Congreso de Perú? Yo diría que la moción de vacancia presidencial en el Perú está en una situación de incertidumbre porque lamentablemente en los últimos tiempos las diferencias entre el gobierno y la oposición han buscado resolverse en una relación de suma cero, ¿no? Lo que pierde uno gano yo y a la inversa, ¿no? La moción presentada a finales de 2021 acusaba a Castillo de ser un peligro para la democracia por, entre otras razones, el presunto uso ilegal de fondos públicos en la campaña para las elecciones presidenciales que ganó por un estrecho margen frente a Keiko Fujimori. Y por eso usa una vía que no está prevista exactamente para hacer lo que se llama el juicio político o la acusación constitucional, porque en la Constitución peruana solamente un presidente puede durante su mandato ser acusado por traición a la patria, clausurar el Congreso, fuera el previsto en la Constitución, o cerrar los órganos electorales y no llamar elecciones. El también expresidente del Tribunal Constitucional agregó que la incapacidad moral hace referencia, según él, a la insanidad mental de un mandatario. Y luego con el presidente Castillo han generado siempre una situación de tensión a tal punto que más que usar los mecanismos del control parlamentario que son legítimos en una democracia, interpelar, censurar, ¿no? Están yendo a la figura máxima que además no está prevista como un mecanismo de control político, que es la vacancia. Entonces, por eso yo creo que hay un fraude en la Constitución. El ahora canciller recordó entonces que el Tribunal Constitucional aún debe pronunciarse tras eludir hacerlo en 2020, cuando fue destituido el hoy expresidente Martín Vizcarra por el escándalo de vacunación irregular. Porque en la actualidad no hay un principio de legalidad, no se sabe qué es vacancia, no hay garantías de un debido proceso. Es decir, es una práctica totalmente discrecional, por no decir arbitraria, ¿no? La primera vez que se aplicó la incapacidad moral permanente fue en el 2001, cuando el expresidente Alberto Fujimori huyó a Japón y presentó desde ahí su renuncia rechazada por el legislativo que declaró la vacancia presidencial. Luego el pedido de destitución fue presentado 2 veces en el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, la última vez en 2018, cuando PPK renunció en medio de escándalos de supuesta corrupción.